En este módulo veremos una introducción a los radares de apertura sintética, sus principales características, las diferencias entre los sistemas SAR y los sistemas ópticos y las principales misiones SAR a lo largo de la historia. El SAR es un radar y como todo radar, su principio se basa en la emisión de pulsos electromagnéticos que se utilizan para medir distancias y velocidades, entre otras, de objetos estáticos o móviles. Su funcionamiento se basa en emitir un pulso de energía que es reflejado en los distintos objetivos y se recibe generalmente en la misma posición del emisor. A partir de este eco se pueden extraer la información, como mencionaba, de distancias, velocidades, entre otras. Los radares de aperturas sintéticas son un sistema de radar que a bordo de una plataforma, que puede ser un avión o un satélite, ilumina la superficie terrestre mediante la transmisión de estos pulsos electromagnéticos en el rango de las microondas. La finalidad es capturar los ecos reflejados por la superficie de la Tierra y formar una imagen. Las características principales de los sistemas SAR es que al trabajar en las microondas tiene la posibilidad de adquirir imágenes independientemente de las condiciones de iluminación solar y puede adquirir imágenes, por ejemplo, de noche. A su vez, las microondas atraviesan las nubes y lluvias o con un muy bajo o nulo deterioro de la señal. Las microondas, a su vez, se retrodispersan en materiales de una forma muy diferente a la energía óptica y por lo tanto provee información complementaria a los sensores de este estilo. También cuenta con la posibilidad de adquirir en distintas bandas de frecuencias. Las más utilizadas son las bandas X, C y L. A su vez, cuenta con información de fase, y esto permite desarrollar una aplicación exclusiva de los sistemas SAR que se llama interferometría. También permite la utilización de diferentes polarizaciones para envío y recepción de la señal. Las principales diferencias con las imágenes ópticas es que para un sensor óptico la energía reflejada que recibe el sensor es la energía solar, mientras que en las imágenes de radar el sensor genera su propia energía y la energía retrodispersada es la generada por el propio SAR. A su vez, la geometría de adquisición de los sensores ópticos es nadir, mientras que la geometría de adquisición de los sensores SAR es lateral. Las imágenes ópticas trabajan, como su nombre lo indica, en la región del visible. También se los suele llamar ópticos a los que trabajan en el infrarrojo, infrarrojo cercano o infrarrojo onda corta. Los sensores SAR trabajan en la región de las microondas, esto es entre el centímetro y el metro. A su vez, las imágenes ópticas tienen distorsiones por geometría muy menores, mientras que las imágenes SAR presentan grandes distorsiones por geometría. Esto también lo veremos en módulos más adelante. La magnitud física que se observa en las imágenes ópticas es radiancia, reflectancia, mientras que la magnitud observable en los SAR es el coeficiente de retrodispersión. Finalmente, las imágenes ópticas presentan baja sensibilidad a contenidos de humedad superficial y a rugosidad, y las imágenes de radar presentan alta sensibilidad a estos factores, permitiendo una aplicación importante en humedad del suelo, que es el objetivo principal de la misión argentina SAOCOM. Finalmente, para cerrar este video, un repaso en la línea de tiempo de las principales misiones SAR a bordo de plataformas satelitales. En los años 90, los primeros SAR lanzados fueron por la Agencia Espacial Europea, los satélites ERS-1 y ERS-2 en los años 90. Luego le siguió el RadarSat-1 de la agencia canadiense y también el ENVISAT, que fue la misión continuadora de los ERS de la Agencia Espacial Europea, todos ellos en banda C. Finalmente se sumó la Agencia Espacial Japonesa con la misión ALOS-1, que fue el primer satélite SAR en banda L, y después ya vinieron los satélites de segunda generación a mediados de los años 2000, con el lanzamiento de la misión italiana de 4 satélites como SkyMed, la misión alemana TerraSAR X con Tandem X y RadarSat 2, el segundo satélite de la misión de la Agencia Espacial Canadiense. Ya en el 2014, los satélites SAR, se podría decir de tercera generación, que fueron puestos en órbita fueron los pertenecientes a la misión Copernicus de la Agencia Espacial Europea, el Sentinel-1A y el Sentinel-1B,
y el segundo satélite de banda L, continuador de la misión de Alos-2 de la Agencia Espacial Japonesa. En el futuro cercano se encuentra el lanzamiento del satélite Paz en banda X, un satélite que se sumará a la misión a la constelación de los satélites Terrasar X, y por supuesto para mediados de 2018 el primer satélite SAR argentino, la misión SOCOM, satélite argentino con observación de microondas, misión la cual incluye dos satélites mellizos, el satélite SAOCOM 1A y SAOCOM 1B.